Cuando ya son las 11:32 de este viernes 30 de abril, estamos en presencia de La Mañana en la Hoy a través de www.radiohoy.cl y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Acabamos de pasar de la música y ahora entramos a los consejos para el hogar. Porque efectivamente en este tiempo, cuando hay cambio de temporada, es importante mantener la eficiencia energética dentro de nuestro hogar. Y para eso contamos justamente con la presencia de Constanza Acuña, quien es jefe de soluciones constructivas de Volcán, y nos va a comentar justamente acerca de esta necesidad que tenemos todos en este tiempo de cuidar la eficiencia energética en nuestra casa. Bienvenida, Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá. Por favor, gracias por darte la ventanita también, de estar con nosotros esta mañana acá en La Mañana en la Hoy. Cuéntanos un poco, Constanza, porque ya un poco lo comentaba en tu presentación. Es un tiempo de cambio de clima, es un cambio horario, hay que ir acostumbrándose nuevamente a la forma de poder arreglar la eficiencia en nuestro hogar. Y ustedes están dedicados justamente a esto, ¿cierto? Sí, efectivamente, o sea, bueno, todos los años, en todos los cambios de temporadas, tanto de verano e invierno como al revés, tipo septiembre, las personas se preocupan, o nos preocupamos todos de la calidad térmica de nuestras viviendas, sobre todo en este cambio del verano, del frío, del calor al frío, en el fondo, del verano al invierno. Pero además de eso, de ese fenómeno en el fondo que pasa todos los años, además estamos en pandemia. Y si hay algo bueno que ha traído la pandemia, por encontrarle algo bueno en realidad, es que las personas al estar más en la casa hemos sido más conscientes de la calidad térmica y acústica de nuestras viviendas. Antes no estábamos tantas horas en la casa, por tanto no había tanta conciencia de cuánto ruido mete la familia de al lado o tu vecino que vive solo, digamos. En departamento eso ha sido un tema muy serio. Y en lo térmico también, o sea, el año pasado, el primer invierno, donde la gente estuvo, no sé, una semana encerrada, saliendo una o dos veces, claramente se dan cuenta, como mi casa no está bien aislada y no procura ser eficiente energéticamente, entonces gasté mucho gas o leña o parafina o lo que sea, depende de la vivienda, la forma de calefaccionarte de tu vivienda. Entonces sí, efectivamente la calidad térmica de las casas está dada por la forma en que están construidas y los materiales en los que se construyen y incide directamente en cuánto vas a gastar para conservar el calor o para evitar el calor en verano, cuánta energía vas a gastar, insisto, de la fuente energética que tú elijas. Entiendo. Connie, ¿te podemos pedir un poquito de acercarte en los libros un Sí, poco más acá estoy. para escucharte mejor? ¿Me ¿Se, escuchan se, se mejor? escuchó? Sí, Sí, ahora sí. mucho mejor. Ah, ya, perfecto. Voy a estar Se así. escucha mucho mejor a como se escuchaba recién. Ah, ya. Hablabas un poco este tema de la eficiencia energética en el hogar, porque claro, estamos entrando en época ya que empieza a hacer frío, hoy día amaneció súper nublado acá en Santiago, y también está lo que es el tema de la luz, el uso de las energías Así es. que tan necesarias son en esta época, sobre todo ahora que se oscurece más temprano, comienza a hacer un poquito más de frío, Sí. y cómo justamente podemos ir arreglando nuestro hogar en vías de mejorar la eficiencia energética dentro del mismo. Mira, algunas cosas que están dadas, ¿ya? Efectivamente, en invierno hay menos luz, menos horas de luz y vamos a gastar más energía eléctrica para tener luminosidad, para leer, para estudiar, qué sé yo, además del alto consumo eléctrico que tienen las casas en la vida moderna. O sea, Ujú, ¿cuántas casas conoces tú que todavía tienen tetera o que no tengan microondas? claro. Claro. Por darte un ejemplo, la gente usa una calientacama en vez de un guatero de goma con Ajá, agua hirviendo. Ya, bueno. O sea, además del alto consumo eléctrico que tienen las viviendas hoy, en invierno gastamos más porque hay menos horas de luz, menos horas de sol y eso es inevitable. Otro claro. dato a la causa es que, y esto es un poquito técnico, pero no latero, porque es un dato pequeño, es que por la segunda ley de termodinámica, el calor no puede detenerse. O sea, si tú tienes un vaso de agua fría al lado de un vaso de agua caliente, tú no existe la forma en que tú puedas detener que el calor pase de un vaso a otro buscando el equilibrio térmico. Es por ley de termodinámica esto. Entonces, inevitablemente ambas aguas van a llegar a la misma temperatura y se van a tornar tibias, ambas.
hasta que claro, ya empiezan a tirar el calor hacia la intemperie y por eso tú si dejas una taza con café y se te olvida, el café se te va a enfriar. Ya, porque tú exacto. no puedes evitar el traspaso del calor, solo puedes hacerlo más lento. Entonces, si Ujú, tú pones 2 vasos de metal, ese traspaso es más rápido que si pones 2 vasos de lana, por ejemplo. ¿Ya? claro, Aquí tiene un vaso de lana, obviamente cubierto de lana. Entonces, eso es algo inevitable. ¿Y qué pasa en los hogares? Cuando es invierno, afuera hace mucho frío. Pensemos un invierno en Santiago que la máxima es 10. Hay 2 y 10 grados. Un día de ujú, julio, agosto cualquiera. Nublado, pocas horas de sol o nada de sol y pocas horas de luz. El confort térmico de las personas, y esto está descrito también por la OMS, es estar entre 18 y 22 grados, considerando que piensa que un humano sano tiene temperatura de 36, 37 grados, ¿no es cierto? Entonces, el claro, confort térmico está dado en ese rango, entre 18 y 22 grados. Pero obviamente en invierno hay mucho más, o sea, hay mucho menos de 28 grados en la intemperie y en verano hay mucho más de 22. O sea, en verano puede haber 30, 32 grados fácil en la zona central. exacto. Entonces, ¿qué pasa? El calor, insisto, es inevitable que se traspase. Teniendo eso en mente, que no se puede cambiar, ¿qué haces para que el calor del verano no entre a tu vivienda? ¿Y qué haces para el calor que tú generas al interior de la vivienda en invierno no se vaya? Porque se va a ir, inevitablemente, porque el calor no cacha que afuera nunca va a calentar la atmósfera ni la intemperie, entonces se va a ir, se va a ir, Ujú, se va a ir constantemente buscando el equilibrio térmico y lo único que vas a hacer es gastar energía para mantener ese calor. ¿Cómo hacemos que ese traspaso sea más lento? Construyendo viviendas que consideren en su envolvente, envolvente es todos los elementos que cierran el espacio habitable, techos, muros, ventanas, puertas, etcétera, claro, construyendo la envolvente con aislación térmica. Y es lo mismo que la ropa, tú no sales vestido sin manga o con short en invierno, porque el calor de tu cuerpo, que está a 37 grados, 36, 37 grados, se va a ir a un punto, y hay gente que muere de hipotermia. Es por eso, porque el calor se va. ¿Qué haces en exacto. invierno? Te pones ropa que impida que ese calor se vaya y que no te dé hipotermia, obviamente. Por eso en lugares donde hay climas más extremos, en Rusia, en invierno en Siberia, en Canadá, la ropa que ahí venden ni siquiera la encontramos acá, porque nosotros no estamos expuestos a esos niveles de temperatura. ¿Te das cuenta? Lo mismo Mm, pasa con las viviendas, el mismo principio de abrigar la vivienda. Y para eso se construyen viviendas o se aíslan viviendas para que tú puedas, en el fondo, conservar calor. Y por eso la aislación, me di la vuelta un poco larga, pero toda esta relación es que por eso una casa bien aislada es una casa que gasta menos energía en calefaccionarse en invierno y menos en enfriarse en verano. Punto, eso es casi que una ley. entiendo. Oye, Constanza, y en términos de las construcciones actuales y cómo, cómo han estado el tema de las leyes también, a la hora de poder hacer las construcciones en ese formato que tú nos dices que sea mucho más eficiente energéticamente. ¿Se ha Mira, avanzado en lo que es sí, la ley de construcción? sí, sí, sí. A ver, existen unas normativas para construir viviendas nuevas, ¿ya? Que existen, la normativa térmica existe desde el año 2000 solo para techumbres, porque el techo es el espacio más grande de la casa por donde se pierde o se gana calor. Y desde el 2007 es para muros, ventanas, puertas, pisos ventilados y techumbres, ¿ya? Ujú, Desde el 2007 a la fecha se han construido aproximadamente como un 25 a 30% de las viviendas, porque ojo, esto es para viviendas nuevas. Tenemos que separar las viviendas nuevas que las hacen constructoras que piden un permiso de edificación para construir versus el que tú amplíes tu casa o le hagas otro piso o te construyas tú por tu cuenta una cabaña, qué sé yo. En general, claro, las personas que refaccionan su casa, la amplían, cambian el techo, qué sé yo, no está normado. O sea, debería estar, pero no lo está, porque no hay capacidad de fiscalizar de que tú construyas ese segundo piso o esa pieza extra para ampliar que cumpla todas las normas. Ojo, que hay normas de muchas cosas, de barreras de humedad, de comportamiento del fuego, de materiales combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para las viviendas nuevas y departamentos también, y no solo viviendas, también edificios de uso público como un CESFAM, un hospital, un jardín de la Junji, qué sé yo, un edificio de un juzgado, etcétera, están bajo muchísimas normas y una de esas es la norma térmica. Y la mm, normativa establece que para cada comuna del país hay un mínimo de resistencia térmica que deben poner los materiales, ¿ya? Entonces uno dice,
Y obviamente cambia de acuerdo a la geografía del país. Tú en la quinta región tienes temperaturas en los Andes o en San Felipe muy distintas a las que vives en Valpo Viña, a pesar de que, como se dice, en términos de latitud planetaria están en la misma altura, digamos, o sea, en la misma latitud. Pero por la altura que tienen los Andes, que están en la cordillera, versus la playa, las temperaturas son súper distintas. Todos sabemos que los Andes pueden llegar a 38 grados y en Viña hay 25 y están todos felices, ¿no es cierto? En un verano. Entonces la normativa térmica considera esas cosas. Luego, en el año 2015, a través del Ministerio del Medio Ambiente, se establecieron exigencias térmicas mayores para lugares que estaban muy contaminados. Para que ustedes sepan, en la matriz energética de Chile, el 15% de la energía, esto está en el Balance Nacional de Energía, que lo pueden encontrar en el Ministerio de Energía, el 15% aprox del gasto energético en Chile viene de las viviendas, y de eso casi todo es por calefaccionar, digamos, o enfriar, ¿ya? Hay una parte que se explica por la ducha, por cocinar, etcétera, pero la mayoría viene del tema de térmico. Entonces, había comunas en Chile altamente contaminadas atmosféricamente, con mucho smog y que la alta contaminación trae problemas de salud también. Por ejemplo, Temuco, por ejemplo, Osorno. Son valles que no están pegados a la costa, que tienen menos viento, y la gente... Lo que pasaba en Santiago cuando partieron las restricciones, en los 90, cuando partió el tema del smog. La gente se calefacciona con leña que no siempre estaba bien seca, y ese constante smog dañaba al final la salud de las personas. Entonces eran ciudades muy saturadas. ¿Y qué se hizo? En vez de prohibir, porque hay un tema económico también, no llegar y prohibir a la población que use leña, porque la leña es más barata a veces que el gas o la parafina, y la calefacción central para qué hablar, digamos. Entonces, no llegar y decir en esta comuna no lo ocupa nadie más, porque puedes condenar a la gente a sufrir frío en el fondo. Entonces, lo que se hizo a través del Ministerio del Medio Ambiente, unos planes de descontaminación ambiental, bueno, que contempla muchas cosas, no solamente lo térmico de las viviendas, pero tiene que ver también con las industrias, con el tránsito, otros temas. Pero en el caso de las viviendas, lo que se hizo para esas comunas que están altamente contaminadas es que se aumentó la exigencia térmica de las viviendas, y se llegó, en algunos casos hasta se duplica. Y eso es muy bueno, porque una casa que está más aislada en verdad gasta menos energía en verano y en invierno, no solo en invierno. En invierno es mucho más tema, porque uno no gasta gas en el fondo para enfriarse. Uno se enfría con electricidad, ¿no es cierto? Con ventilador o con aire acondicionado. Claro. Pero el tema del gas y de la parafina, que además en espacios cerrados es hasta peligroso para las personas, sí se soluciona con una casa mejor aislada. Entonces, la normativa sí lo contempla. ¿Es buena o es mala? A mi juicio que no es mala. Va mejorando, ha mejorado bastante en la última década y sigue mejorando. Estas son cosas que no salen en las noticias, pero cada vez son más comunes que se agregan al plan de descontaminación ambiental, y eso en 10 años se nota. En Temuco, que ya lleva 6 años, las consultas por afecciones respiratorias en niños en temporada alta de invierno bajaron a la mitad. Entonces, eso no sale en las noticias, insisto, bueno, no a nivel nacional, pero sí en Temuco, y de verdad uno no se da cuenta. Insisto, no solo las viviendas, tiene más temas, pero son ejemplos de que las políticas públicas medioambientales y pro eficiencia energética sí funcionan a la larga, sí impactan en la salud de las personas. Así que por eso en Volcán ofrecemos en el fondo aislación para las viviendas para todas las zonas térmicas, y también aislación segura, porque eso es otro. Cuando tú construyes tu casa, tú compras una casa o un departamento que lo hizo la constructora X y estás 100% seguro que cumple la norma, porque si no, no tienen los permisos de edificación, ¿ya? Y hay otras normas, como por ejemplo usar materiales no combustibles. Y la aislación, si tú pones aislación que es combustible, que es la que es en base a plástico, fibra poliéster o poliestireno expandido, más conocido como Plumavit, eso se quema muy rápido. Claro. En cambio, la aislación de origen mineral, que es la lana de vidrio, la lana de roca, son aislaciones no combustibles. ¿Y cuál es la diferencia entre usar aislación combustible y no combustible? No solamente es lo térmico, porque lo otro también te puede abrigar, digamos. Es que la carga combustible de una casa es muy alta. Los sillones, los tapices, los manteles, la ropa de cama, las camas mismas, todo eso es muy combustible. Entonces, en un incendio se te va a quemar igual la casa. Pero usar materiales en fachada o en techumbre combustible marca la diferencia en cuántos minutos tienes para evacuar y no morir, básicamente. Entonces, esas son otras normativas que también hay que estarse fijando constantemente. Oye, Constanza, dentro de... No, por favor, súper contingente todo. Sí. Nos gustaría saber nosotros como ciudadanos de a pie también, que a lo mejor
estamos planeando hacer algún tipo de ampliación o queremos realmente mejorar la eficiencia energética en nuestra casa, ¿cómo podemos justamente, así, 3 consejos cortitos y al pie, como se suele decir, para que la gente también tome conciencia? Ya, lo primero es si vas a aislar algo o aislar o mejor o cambiar la aislación de algo de tu casa, a lo mejor se te llovió la casa, entonces se arruinó la aislación, o abre el entretecho y no había, en el caso de las casas, digamos. Lo primero siempre es partir por el techo, porque como te digo, el techo es es la única superficie de la casa que cubre todos los espacios habitables, ¿ya? Los muros de la cocina o de un baño tienen otra configuración porque son zonas húmedas, donde hay vapor de agua constantemente y eso tienen otra configuración, pero los techos, el mismo techo va a todas partes, entonces es una gran proporción de la casa. Así que primer consejo, si va a aislar o reacondicionar el aislamiento de su vivienda, siempre partir por el techo. En el caso de las casas, que son muchas que no tienen techo, perdón, las viviendas que no tienen techo, que son los departamentos, sí, partir por los muros, pero ahí yo te diría que el tema de las ventanas es súper crítico. Si tiene la posibilidad de poner termopanel, eso es buenísimo, porque le va a ayudar térmica y acústicamente. Mira, Claro, para decirlo así claramente, el mejor aislante es el aire. Piensa en una fogata en la playa. Tú estás ahí guitarreando en la fogata y te quema la llama, la cara. exacto. Pero si tú te corres, te alejas de la fogata, ya no llega un momento en que ya no sientes el calor y vuelve a sentir frío, ¿no es cierto? Bueno, cuando se podían hacer fogatas en la playa, yo soy muy vieja, parece, para contar esta historia. Pero bueno, el mejor aislante del aire. Entonces, el termopanel es un súper buen aislante para ventanas porque atrapan aire vacío en su interior. Que no es lo mismo que poner los vidrios, porque tiene que estar vacío. Tú los vidrios se va a filtrar por algún hoyito, por el tornillo del marco de la ventana. Entonces, eso es uno. Primero el techo, dos, ventanas y puertas. Ojalá usar termopanel. Termopanel en Chile todavía es muy caro, pero las personas que tengan la opción de hacerlo partan por esa inversión antes que otra cosa. Claro. Después, si tú vas a hacer una ampliación, una tercera, cuarta, quinta habitación o un segundo piso, antes de comprar los materiales, googlear la normativa térmica está disponible en muchos sitios, en el MIMBU, en la Cámara Chilena de Construcción y en muchos sitios de proveedores de materiales aislantes. ¿Cuál es la normativa para mi casa? Y ahí comprar el aislante, luego de eso. Y finalmente, cuando ya vayas a la hora de comprar, las personas cuando compran, arriendan o construyen una casa o una vivienda o amplían algo de su vivienda, en general las personas, todos estamos más preocupados de lo que se ve. Y así tú siempre estás pendiente si el porcelanato es más caro, pero es más lindo, el color de la cerámica, que la terminación aquí, que allá. Y poco nos preocupamos de lo que no se ve, que al final lo ve el maestro y como que uno dice, y sí, usted ponga lo que sabe poner, digamos. Pero cuando uno se mete se da cuenta que en verdad lo que no se ve es lo que te va a entregar el confort térmico y acústico. Entonces, en ese sentido, haga la comparación. Si compra una lana combustible que no es segura y que aísla menos, tanto térmica como acústicamente, versus la lana adecuada que me indica la norma, que es segura y no combustible, haga el cálculo por metro cuadrado y se da cuenta que el gasto más por metro cuadrado por una aislación mejor y segura es 200, 300 pesos, depende del espesor, que Claro. no es tanto para la seguridad que te entrega y para sobre todo la aislación que te entrega. Mm. Esos serían como mis 3 consejos. Partir por el techo, buscar aislación segura y hacer el comparativo y antes de comprar el aislante, revisar cuál es la norma térmica para la comuna donde yo vivo. Si no, bueno, si no saben ni necesitan asesoría, siempre pueden escribir en el chatbox de volcan.cl que nos llegan preguntas de este tipo todos los días. De Eso hecho, iba eso a decir. justamente... Sí. Dale, Paulita, dale, Paulita. No, que justamente te iba a preguntar, la empresa que ustedes tienen, ¿ayudan a la gente en estos casos para Sí. aislamiento térmico? ¿Cómo los pueden contactar y todo eso? Mira, en la página web bueno, están nuestras redes sociales, se llaman en Twitter, en Facebook y en Instagram Volcán CL. Ahí los pueden buscar. Hay muchos videos también que pueden ver. Tenemos un canal de YouTube también, que hay videos de instalación, etcétera, etcétera. De todos los productos, no solamente de los temas de aislación. En volcán.cl, que en la página también hay un típico, ¿cómo se llama? Formulario de contacto y también hay un chatbox donde se nos derivan, depende de la consulta a cada uno de nosotros para contestar estas dudas. Créeme que en mi caso, que veo aislación térmica y acústica, me llegan todos los días preguntas de este tipo, todos los días. Y sobre todo acústica, hoy por hoy, sobre todo acústica, en casas pareadas o Sí. departamentos. Que sea otro tema y si quieren lo conversamos otro día. Usted además sabe todo más de sonido que yo, de seguro.
Pero, ¿cómo se llama? Ahí nos hacen muchas preguntas y en general las preguntas siempre se responden del mismo modo. Señor, señora, ¿en qué comuna vive usted? Y cuando nos dicen, miren, te recomiendo esto y esto y esto otro, y acérquese tal y tal y tal persona. Los distribuidores también, los distribuidores industriales, la ferretería, incluso los distribuidores de retail, de material de construcción también tienen asesoría técnica. En el fondo, el consejo principal siempre para mí va a ser pastelero de tus pasteles. Si tú no sabes de construcción, pregunta antes de gastar, porque una vez hecho, y si queda mal, es mucha plata y tiempo. O sea, todos hemos tenido Correcto. seguramente maestros en la casa y es de un nivel de invasión y polvo y ruido que no es gratuito en el fondo para la convivencia de la familia. Entonces, hacerlo bien al tiro de una es mejor. Sí, por supuesto, Perfecto. por supuesto. Constanza, te queremos agradecer el tiempo que hayas podido estar con nosotros el día de hoy. Son consejos súper importantes. Lo más seguro es que te tengamos en alguna otra oportunidad para poder seguir conversando de este y muchos más temas, Cuando porque quieran, yo feliz. realmente el mantener la eficiencia energética en nuestro hogar en este tiempo que las lucas escasean, siempre es bueno poder ahorrar un parcito de No, lucas, y no sobre solo todo en las estas cuentas que lucas, llegan. no solo las lucas, el momento climático que vive el mundo no está para que perdamos energía. Entonces, no es Exacto. solo Exacto, dinero de tu bolsillo, digamos. correcto. Así que, querida Connie, te agradecemos el tiempo de haber podido estar con nosotros en esta matinal y para poder separarnos brevemente, para poder también despedir el matinal, vamos a escuchar de Madhouse, perdón, vamos a escuchar de Madness, Or House acá en La Mañana en la Hoy.